Hoy es el domingo tercero del tiempo ordinario, ciclo A. Y el Evangelio nos habla tanto del llamado a la conversión que hacía Jesús al inicio de su ministerio, como el llamado de sus primeros discípulos. Pedro, Santiago y Juan siempre fueron después los que estuvieron más cerca de Jesús. En varios momentos importantes de Jesús son los que están presentes. En la subida al monte Tabor, cuando va a resucitar a la hija de Jairo, el Jueves Santo. En varios momentos importantes son Pedro, Santiago y Juan los que van a estar más cerca de él. Y desde el principio fueron los primeros llamados, junto con Andrés, hermano de Pedro. Jesús invita al seguimiento. Jesús llama a la conversión. Arrepiéntanse, está cerca el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Lo pedimos diario en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. ¿Pero qué es? Pero al hablar del reino de Dios queremos hablar incluso más que reino, porque reino da la impresión de algo estático, de un lugar. Tal vez deberíamos decir reinado, porque el reino no es tanto un lugar, sino un estado. El reino de Dios es aquel lugar, aquel espacio, aquella situación donde se le permite a Dios ser rey, donde se le escucha, donde se le obedece, donde se le ama, donde se le sigue. El reino de Dios no está aquí ni está allá, diría Jesús. El reino de Dios está dentro de ustedes. Pues sí, porque es en la medida que nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, como en nosotros se hace presente el reino. Muchos podemos decir que creemos en Dios, y sí creemos. Yo digo que tenemos la fe del demonio. El demonio sabe que Dios existe, pero no se le somete. Y así mucha gente sabe que Dios existe, pero no cumple su voluntad. Ahí está el reto para todos nosotros, que sepamos cumplir la voluntad de Dios. El deleite del mundo es tan breve y la condenación va a ser perpetua. El sufrimiento por seguir a Dios es corto, pero la gloria será infinita. ¿Vale la pena? Hoy pues vemos cómo Jesús nos llama a todos nosotros, así como llamó a estos 4 apóstoles, también nos sigue llamando, y nos sigue llamando a la conversión, y a la conversión para entrar al reino. Hermano, hermana, tú no eres una casualidad que llegó aquí por un accidente. Tú eres alguien pensado, amado y diseñado desde toda la eternidad, y viniste al mundo con una misión. Por eso se te dotó de cierta cantidad de dones específicos que no son presentes en ninguna otra persona sino en ti. Somos únicos, porque única es nuestra misión. Dice aquella canción tan bonita: Dios necesita de ti mucho más de lo que te puedes imaginar. Hay algo que tú vas a hacer que nadie más va a hacer, y si tú no lo haces, va a quedar el hueco. Si alguien intenta hacer lo que tú tenías que hacer, va a dejar de hacer lo que le tocaba a él, y de todos modos se va a hacer un hueco. Hermano, hermana, sin ti el mundo estaría incompleto. Dios nos concede en este domingo tomar en cuenta ese llamado a la conversión, porque todos nosotros tenemos cosas que enderezar en nuestras vidas. Somos buenas personas, sí, pero a veces no tanto. Y por buenas que son personas que seamos, siempre está el control de nuestros impulsos, siempre está el control de nuestra dureza, de nuestra frialdad. A veces somos muy buenos, pero muy tijeras con los demás, muy duros con los demás, muy intolerantes con los demás. Y eso también hay que trabajarlo. La meta es ser otro Cristo.
Podemos ser buenas personas. Buenas personas había antes de que llegara Cristo y las sigue habiendo aunque no conozcan a Cristo. Entre los musulmanes, entre los masones, entre los ateos. Hay buenas personas. No se trata de ser buena persona. Se trata de ser santos. Y eso, hermano mío, tenemos mucho que hacer para conseguirlo. Se trata de ser otro Cristo. Por eso, esto no va a acabar. Todos los grandes santos han tenido conciencia de ser grandes pecadores porque tenían clara la meta. La meta es ser otro Cristo. A veces ponemos la meta muy abajito, nos sentimos muy tranquilos. Yo soy una buena persona. Sí, buena persona, más enojón, gruñón, chismoso, pero buena persona. Buena persona, pero duro, intransigente, criticón, pero buena persona. Al cabo, mis pecados son chiquitos. Chiquitos. Pero no dejan de ser pecados. No deja de ser mugre. No deja de ser algo que hay que quitarse del corazón. Dios nos conceda saber reconocer, escuchar este llamado que hace Jesús hoy. Conviértanse. Y cada día más entrar al reino de Dios. Conociendo, amando, sirviendo, obedeciendo su voluntad. Dios nos concede esa gracia. Que este domingo podamos sentirnos como esos primeros apóstoles, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, que también nosotros somos llamados a trabajar por el reino de Dios. Necesita de ti, Dios necesita de mí, Dios necesita de ti, Dios necesita de mí. Dios no tiene manos y se sirve de las mías para dar ayuda y regalar una caricia. Dios no tiene pies, pero camina con los míos y va por el mundo repartiendo su cariño. Dios necesita de ti, Dios necesita de mí, Dios necesita de ti, Dios necesita de mí. Dios no tiene ojos, pero mira con los míos todas las angustias y alegrías de sus hijos. Dios no tiene